Le damos gracias a nuestro Dios por la dicha que nos dio de venir a la casa del Señor. ¿Verdad? Uno de los salmistas dijo, escogería, dijo él, yo, dijo, estar en los atrios de la casa del Señor antes que estar en las moradas de maldad. Amén. Así de que es precioso venir a la casa del Señor para glorificar su santo nombre, para agradecerle todo el bien que le ha hecho por nosotros, porque hasta este día nos ha ayudado, ¿verdad? Así que estamos muy contentos. Quiero que le demos gracias a Dios, hermanos, para citarle la escritura que tenemos en esta noche para compartir la palabra del Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por todas tus bondades y todas tus misericordias, por todo el bien que de ti hemos recibido, mi Dios amado. Tu palabra dice que tienes coronas de favores y de misericordias, nos haces bien, Dios, has perdonado nuestras iniquidades y por eso ahora somos salvos y somos hijos tuyos, mi Dios. Muchas gracias, Dios Santo, por todas tus bondades para con nosotros. Yo me encomiendo en tus manos en esta noche, encomiendo en tus manos a tu pueblo, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y aquellos que no son salvos y no te conocen, Dios, para que puedan tener un encuentro contigo. Y ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, confiando en que tú nos vas a ayudar, nos vas a auxiliar y nos vas a fortalecer. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, Dios, que tu Espíritu Santo nos asista en esta preciosa noche. Dios del cielo, que al terminar esta reunión salgamos verificados, aplicando, Dios mío, algo de tu santa palabra en nuestras vidas para poder crecer en el conocimiento de la verdad y afirmar nuestros corazones en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor, hermano. Vamos a leer del Evangelio según San Lucas. Busca el capítulo 19. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Y esta escritura dice así en el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Dios. Dice lo siguiente: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijimos hasta ahí y vamos a comenzar, y pueden, hermanos, tomar su lugar.
Y vamos a hablar ahora acerca de una necesidad muy grande en la vida de los seres humanos. Y se trata de la necesidad de la salvación. ¿Verdad que todo el mundo necesita salvación? Todo el mundo necesita un Salvador, porque esa salvación solo la puede dar Jesús. Así la Biblia lo llama el Salvador del mundo, ¿verdad? ¿O no? El único que puede perdonar pecados. Entonces, esta salvación la necesita todo ser humano. Nadie puede decir que no. Ahora, hermanos, esta salvación cuesta mucho en todos los aspectos. Se pagó un precio muy alto, ¿verdad? La muerte del Hijo de Dios. Pero en cuanto a los costos, hermanos, hablando ya de dificultades, también cuesta esta salvación. ¿O no? Aquí nosotros encontramos, hermano, algunos detalles. Y la Biblia habla de que se va a pagar muy caro el despreciar esta salvación. Y la Biblia aconseja a los que ya la poseen que la cuiden, que la cuidemos, que nos ocupemos en ella. ¿Sí, hermanos? Y si no puede leer usted a Filipenses 2, verso 12, Pablo le dice a los hermanos de Filipo, es a una iglesia que él se está dirigiendo, pero él les está diciendo de que se ocupen en esa salvación con temor y temblor. O sea, debemos de andar, hermano, con reverencia delante del Señor. Pero vamos a volver, hermanos, después leeremos este pasaje, vamos a volver aquí donde hemos leído. Al decir de que esta salvación cuesta, encontrarla cuesta, hermanos, encontrarse con el Señor, porque el enemigo pone muchos obstáculos. No es él el que aparta a la gente para que no escuche el mensaje de salvación, ¿o no? Se opone. Y si no, yo le puedo invitar a leer un pasaje, mire, sin que usted se desconecte de la porción que hemos leído, que es San Lucas 19. Entonces el capítulo 13, mire, de los Hechos, para que vea que el diablo, si está interesado, está propuesto a poner obstáculos, a detener, a hacer todo lo que puede hacer para evitar de que los seres humanos abran sus oídos a esta gran propuesta, a esta gran salvación que Dios ofrece por medio de su Santo Hijo. Y el caso que les cito es este, miren. Y las almas sí necesitan, porque tanto vemos la oposición como el deseo de las almas, porque sí quieren, pero de alguna manera son apartadas por la fuerza del mal para que no tengan este encuentro con Jesús. Y aquí miramos, hermano, algo, y quiero que lo vea, Hechos capítulo 13, busque los versos 4. Dice lo siguiente, miren. El título, el tema de esta porción dice: los apóstoles predican en Chipre. Por eso hay que predicar la salvación, ¿verdad? Ya hemos hablado de la salvación, pero hay que seguir hablando. Dice
Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Qué precioso ser guiado por el Espíritu Santo. La iglesia necesita ser guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? La iglesia no tiene que nutrirse de ideas, de ideologías humanas, de filosofías huecas. Tiene que ir a la fuente correcta y verdadera, porque el Espíritu Santo es el que suministra, hermanos, la bendición, ¿verdad? Entonces dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, que es Marcos, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. A donde estaba este hombre, estaba con una autoridad, ¿verdad? Estaba como un líder político. Dice en el 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Era un grado muy alto, hermanos, en las provincias donde gobernaba Roma. Entonces dice, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué es lo que quería él y para qué lo llamó? Deseaba oír la palabra de Dios. Y aquí está, hermanos, lo que estamos hablando de los obstáculos. Zaqueo se encontró con problemas para poder encontrarse con Jesús primero, ¿verdad? Entonces vemos acá que cuando llegaron los apóstoles Bernabé y Saulo para hablar de la palabra del Señor, ¿usted cree que en verdad era el brujo, era el mago? Este era el mismo diablo por medio del mago, ¿o no? Sí, amén. Verso 8. Pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. ¿Y qué procuraba? ¿Qué procuraba? Apartar de la fe al procónsul. Si este hombre desea oír la palabra del Señor es porque él no era salvo. Y la fe estaba a punto de llegar a su vida. Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que por el oír viene la fe. ¿O no? Y por el oír, dice, con fe la palabra del Señor. Así de que usted se da cuenta que el enemigo va a trabajar con todo lo que pueda a fin de apartar la atención aún de los hijos de Dios de la palabra del Señor. Cuanto más a los que no conocen a Dios. Pero nuestro Señor tiene poder. Aleluya, amén. Y cuando Él llega para rescatar, para salvar, para alcanzar a un alma, esa alma le va a pertenecer a Él. Gloria a Dios. Entonces, si hay oposición, tiene costos la salvación, Sí. hay que pelear con muchas cosas. Aleluya. Pero sí se puede en el nombre del Señor. Sí, amén, amén. Mire, la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos de resistir en la fe al enemigo. ¿O no? Y dice que va a huir. Gloria a Dios. Pero sepa que él también hace un tanto igual, resiste, porque aquí dice, ¿qué estaba haciendo el brujo? Amén. Resistía. Verso 8, ¿qué estaba haciendo? Resistiendo, hermanos. ¿Y qué resistir? Es oposición. Es tratar de detener. Por eso es que el enemigo le roba el interés aún a los cristianos acerca de la palabra del Señor. Porque no le conviene que crezcamos espiritualmente. Amén. Trata de apartar al no salvo, trata de apartar sus oídos para que no escuche la voz de Dios, para que no sea salvo. Así de que sí tiene un costo la salvación en muchos sentidos. Sí. ¿Verdad que sí? Ahora volvemos, hermano, aquí a donde comenzamos leyendo Lucas 19. Así de que, hermanos, ¿qué es entonces pues la salvación? Mire,
escribí algo acerca de la palabra salvación y dice lo siguiente, pongan atención, que esta palabra con el verbo correspondiente expresa la idea de la liberación de un peligro personal, porque salvación es rescate. Amén, amén. En otras palabras, es quitar de en medio a alguien que está en un inminente peligro. Aleluya. Y el mundo está en ese peligro, las almas sin redención, sin salvación, están en ese peligro. Amén. Y un ejemplo lo tenemos, si usted puede leer Mateo capítulo 14. Puede leer en el verso 30. Pedro le pidió a Jesús que si podía caminar él también sobre las aguas, ¿verdad que sí? Amén. ¿Verdad que a nosotros nos gustan las cosas grandes? ¿Verdad que sí? Por eso es que cuando alguien dice, por ahí va a venir un hombre que hace milagros, la gente va. Porque quiere ver esas cosas. Entonces, dice que Pedro comenzó a hundirse y cuando sintió que se iba al fondo, gritó, dio voces y le dijo, Señor, sálvame. Entonces estaba en peligro. Pedro no estaba en peligro. Entonces, hermano, eso ilustra también lo del riesgo y el peligro que tiene el ser humano cuando todavía no es salvo. Amén. El ser humano sin Cristo está en peligro. La Biblia declara al ser humano sin Cristo perdido. Porque eso es lo que acabamos de leer, ¿o no lo leyó usted? Bueno, ¿a dónde lo leyó? En el último verso de la porción que tomamos, hermano. Entonces, ¿cómo declara al mundo la palabra del Señor? Que se va a perder o que está perdido. Pero ¿sabe cuál es la gran noticia? Que Jesús vino a eso. Gloria a Dios. ¿A qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Sí. Los que ya somos salvos estábamos perdidos. Sí. Amén. Los que todavía no han aceptado al Señor o no han aceptado el señorío de Cristo en sus vidas están perdidos. Amén. Pero la gran noticia que no la tengo yo, no la tiene la iglesia, la tiene el Señor, es este verso 10, que Él ha venido a eso, a buscar y a salvar lo que está perdido. Aleluya. Es precioso, ¿verdad? Así de que son buenas noticias. Buenas noticias, por eso que el Evangelio significa eso, buenas nuevas. De salvación, buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas a los que están en angustia. El Señor les quiere ayudar. Entonces el mundo está en un peligro, el ser humano está en un peligro. Mire, como estamos hablando, hermanos, de que la salvación significa un rescate de un peligro personal. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Efesios capítulo 2. Vaya conmigo. Efesios capítulo 2. Usted lo puede ver en su Biblia, si los hermanos lo proyectan, lo puede ver allí. Y mire lo que dice. Efesios capítulo 2. Le cito el versículo. Y es el verso 3. Le voy a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Podemos comparar el verso 1 con el verso 10 de Lucas 19 o no? Perdidos allá, aquí muertos
en delitos y pecados, hablando espiritualmente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y este es el verso, es el 2, Amén. la corriente de este mundo. Hermano, la corriente podemos tomarla, o pues son dos palabras que se pueden usar para esta palabra que estamos leyendo. Corriente, cuando se habla pues de algo común, de algo corriente. Pero también está la corriente, esas que nosotros vemos cuando hay inundaciones, ¿sí o no? Ahora, hermano, esas correntadas se llevan a su paso, hermanos, lo que encuentran o no. Sí, ¿O no? amén, amén, sí. Se llevan vehículos, se llevan casas, se llevan personas, se llevan animales, se llevan árboles, se llevan de todo y lo arrastran y lo destruyen. Y ese es el peligro en el que se encuentra el mundo, en el que se encuentra el pecador irredento, que todavía no ha redimido su alma, no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo Jesús. Está siguiendo la corriente de este mundo, está siendo arrastrado por esta corriente, y nada menos que está siendo arrastrado a un abismo sin fin, donde terminará por toda una eternidad. Pero volvemos otra vez, Jesús vino a evitar la caída en ese lugar, hermanos, de los seres humanos, con su muerte en la cruz. ¿Verdad que hoy, hermanos, tradicionalmente se está, hermanos, celebrando Semana Santa? Pero la Biblia no llama así, ¿verdad? Este acontecimiento. ¿Cuántos saben cómo lo llama la Biblia? ¿Ninguno? ¿Cómo lo llama la Biblia a este acontecimiento que el mundo religioso le llama Semana Santa? No. Pascua. La que se celebró. Claro, hermana, lo que usted dijo es cierto, porque ahí lo que se practica es más bien una idolatría, una repetición de un sacrificio que ya lo hizo de una vez por todas el Señor, la Biblia lo dice. Amén, gloria a Dios. Y con ese sacrificio ha limpiado los pecados de los que se han allegado a Él. Pero ahora, hermanos, esto se llama Pascua. Se recuerda usted al leer la Biblia en Éxodo capítulo 12 y capítulo 13, habla de la salida de los hijos de Israel de Egipto, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y ahí cada familia, por la instrucción, hermanos, de Dios a Moisés y Moisés al pueblo, en la víspera, la noche, antes de salir, cada familia sacrificó un cordero, ¿verdad? ¿Verdad que eso dice la Biblia? Y la sangre sirvió para marcar los marcos o las puertas. Y eso era con el fin de que el ángel que iba a pasar hiriendo a los primogénitos de Egipto, cuando viera la sangre en las puertas, pasara por alto. Por eso también se le llama Passover, porque ese ángel no iba a tocar ahí en ese lugar. Pero eso sigue porque la sangre de Cristo a nosotros nos protege y nos cubre. No es este el tema, pero quiero recordarle, por eso debemos de orar, hermano, unos por otros. Por eso debemos de pedirle a Dios de que cada hogar donde moran las familias de la iglesia Getsemaní, y no solo de la iglesia Getsemaní, sino donde moran los hijos de Dios, que el poder de Dios esté ahí para cubrir ese lugar. ¿Sabe usted que hay acechanzas del diablo? A toda hora. La Biblia describe la actividad maligna, hermano, se puede decir 24 horas. Y por eso es importante que nos encomendemos en las manos del Señor, para que Dios nos guarde.
Él tiene cuidado de nosotros, pero eso aún nos ayuda a fortalecer a nosotros los lazos de esa comunión con nuestro Dios por medio de la oración. Gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces, volviendo a Efesios capítulo 2, la Biblia dice en tiempo pasado, para usted y para mí, que nosotros también anduvimos ahí en otro tiempo. Sí. Excepto los niños que nacieron en un hogar cristiano, los educaron en la fe, no se desviaron, crecieron y bienaventurados porque el mundo no los ha tocado, no les ha hecho daño. Pero de allí el resto que vinimos cuando habíamos pecado, la Biblia dice que anduvimos ahí, ¿o no? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es mala, es perversa. Amén. Gloria a Dios. Sí. Está arrastrando a las almas a la perdición. Usted puede ver la oposición, la resistencia que vimos en Hechos capítulo 13. Esa resistencia, hermanos, está en el mundo entero. Todo lo que tiene que ver con Dios y la fe, el mundo no lo quiere. Amén, amén. Lo rechazan. Eso es triste. Y eso debe hablarnos mucho a nosotros. Sí, amén. De que se está preparando, hermanos, ese que se le llama el gobierno mundial, que va a imponer, no va a rogar ni va a decir si quieres, lo va a imponer, y por eso es que nosotros debemos de guardar la fe, Amén. Gloria a Dios. cuidarnos, no estar jugando a que somos cristianos o cristianitos, Gloria a Dios. no, que seamos verdaderamente hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero yo me voy con eso, no, usted no sabe hasta dónde va a durar esto y debemos de estar preparados. Amén. Usted miró hace poco a un muchacho de 16 años, lo arrestaron por decir de que Dios hizo a un hombre y hizo a una mujer. Ese fue el gran pecado. Estaba mirando también a un pastor por predicar, lo arrestaron maltratándolo. Ahora, ¿quién está detrás de todo ello? El diablo. Sí, amén. ¿Quién le resistía a Pablo y a Bernabé en la persona del mago Elimas o Bar Jesús, que así también se traduce? Era el mismo diablo. Amén. Señor lo reprenda. Entonces, hermano, cuando vemos en Efesios capítulo 2 y leemos acerca de la corriente de este mundo, ¿quién cree usted que está motivando, dirigiendo y arrastrando a la humanidad con tantas tonterías que aún a los hijos de Dios los desconcentra? Si usted siente pesado lo que le voy a decir, vea cómo lo va a digerir. Amén. Pero mucha gente, hermanos, que sirve a Dios, su mente está absorbida por cosas que lo están destruyendo, le están destruyendo la comunión con Dios. Sí, amén. No se lee la palabra mucho, no se ora. Y para colmo de males, hasta venir a la iglesia se les aburrido a mucha gente. Pero nosotros, hermanos, si aquí dice que Él nos dio vida, hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y alguien que está vivo da señales de vida o no da señales de vida. ¿Cómo no? Bendito Y Dios. ahora tenemos vida en Aleluya. Cristo Jesús. Pero volvemos, hermano, con la corriente de este mundo. Ahora, ¿quién la dirige? ¿Quién es el que alborota este mundo? Aquí lo dice después de esta coma o después de este punto. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Amén. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente no puede creer esto, pero esto es lo que está pasando. Amén.
Entonces, ¿está en peligro el ser humano? ¿Está en peligro el mundo o no está en peligro? Sí. Porque la definición de lo que hablábamos acerca de la palabra salvación enseña acerca de un inminente peligro, de un peligro personal en el que una persona está ahí y que necesita ser rescatado. Y solamente Jesús lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice en el verso 3, entre los cuales también se incluyó Pablo, no se incluyó Pablo. Se incluyó Pablo. Porque Pablo, por el celo santo que tenía, estaba persiguiendo cristianos y matándolos, ¿o no? Sí, amén. A ver, ¿quién es el que guardó las ropas mientras apedreaban a Esteban? Fue Pablo. Saulo, entonces después llamado Pablo. Gloria a Dios. Y ese es el problema, hermanos, de la seriedad religiosa, que se cree que se está haciendo lo bueno, Sí. pero estamos mal delante del Señor. Entonces el ser humano necesita salvación. Amén. Por eso es una necesidad, hermano, tan grande que nadie puede decir no lo necesito, porque todos necesitamos salvación. Sí, gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor. Amén. Y que Dios, hermano, nos ayude. Que Dios ayude a los que no son salvos, para que su entendimiento sea abierto. Sí. Amén. Sabe que cuando uno no conoce al Señor, no tiene conciencia de lo que hace, aunque sea malo. Antes mejor se ríe, y le voy a citar una escritura del libro de los Proverbios. Lea el libro de los Proverbios, creo que es el capítulo 14, vaya, y no olvide Lucas 19, porque hay algunos puntos que vamos a tocar bien importantes. Mire, el libro de los Proverbios, capítulo 14, busque el verso 9, mire, dice lo siguiente: los necios se mofan del pecado. ¿Y qué es mofarse? Es reírse, burlarse, ¿verdad? ¿O no es eso lo que significa la palabra mofarse? Es burlarse. Mire, ¿cuántas veces los hombres hacen mal a otro y se ríen? Los hombres asesinan a otro y después muy tranquilamente van a divertirse. Van a comer, van a bailar, van a pasear, van a disfrutar la vida, porque no hay conciencia. Se burla. Un hombre le quita a la esposa a otro y se ríe. Hace mal y se ríe. Y por eso es que el ser humano necesita salvación. Necesita que su mente, que está arruinada, sea cambiada por la mente de Cristo. La Biblia habla de la renovación de nuestra mente. Y la Biblia dice que solo el Espíritu Santo puede renovar la mente arruinada, extraviada, atestada de inmundicia y de tantas mentiras. Mire, la gente, los hombres, ven pornografía, no sienten nada más que gozo en su carne, pero en su conciencia no sienten nada. Esas mentes están arruinadas. Y parece que no es nada eso. Y la gente se burla. Y por eso es importante, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor. ¿Sabía usted que la pornografía destruye hogares? ¿O no? Destruye familias. Destruye
la vida espiritual, porque estamos hablando de creyentes, de aquellos que no lo son, también los arruina y los destruye. Sí. Porque hermanos, esta atarraya le cae a todo pez. Miren, ¿sabía usted que hay aún líderes religiosos que están con ese problema? Miembros de la iglesia están con esos problemas. Para que recuerden lo que acabamos de leer, la corriente de este mundo aún a los hijos de Dios los arrastra. ¿Cuántos se descuidan? Por eso es que debemos de velar, como Habacuc dijo, sobre mi guarda velaré. Aleluya. Es estar sobrios, es estar vigilantes, es estar, hermano, peleando la buena batalla todos los días. Gloria a Dios. Que Dios nos dé esa fuerza, ¿verdad? Amén. Entonces los necios se mofan del pecado y decimos que burlarse, mas entre los rectos hay buena voluntad. Amén. Gloria a Dios. Triste, pero esa es la condición del mundo. Pero ¿qué dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino aquí a buscar y a salvar no lo que se iba a perder, sino lo que se había perdido. Así es la condición del mundo. Así de que el mundo urgentemente necesita salvación, ¿verdad? Cuando hay peligro en alguien, los bomberos, ¿verdad?, que no están ahí platicando primero, inmediatamente llegan para rescatar a esa persona, porque la necesita. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sí. Entonces, hermanos, la salvación cuesta o no cuesta. Amén. Cuesta encontrarla. Miren, lean conmigo Mateo capítulo 7. Hay oposición del enemigo para que las almas no conozcan al Salvador del mundo. Pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir predicando. Dice Mateo capítulo 7, miren, entre los costos de la salvación está este que usted va a leer en el verso 13 y 14 de Mateo 7. Y estos dos versos, hermano, tienen un tema Gloria a en Dios. su Biblia que dice: La puerta es cuesta pasar por una abertura pequeña, ¿verdad? Sí, amén. Y más si estamos pasaditos de libritos. Cuesta entrar, dice, por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Lo que leímos en Efesios 2, la corriente de este mundo está arrastrando a millares a la perdición, ¿o no? Sí, amén. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, son pocos los que van por ahí. Dice, y muchos son los que entran por ella. ¿Verdad, hermano? Que cuesta hacer llegar a la casa del Señor un alma invitándola para que venga a oír la palabra del Señor. ¿Verdad que cuesta? Y a veces hasta le prometen a uno, ahí. Pero oiga, hermano, ¿nunca ha visto usted en las salidas de las autopistas o en las esquinas, hermano, de los bulevares, en los postes? Ahí dicen, ahí va a estar el artista fulano de tal con todo su grupo. Oiga, y ese lugar donde se va a reunir esa gente, el que no llega temprano no encuentra lugar. ¿O no? Dígame si eso no es. Sí, amén. Aquí está, lo está diciendo. Que la puerta estrecha, conocer a Cristo, cómo cuesta, hay una resistencia, hay una oposición. El diablo no quiere que las almas sean salvas. Amén, amén. Pero cómo quisiéramos que la gente entendiera el peligro en que se encuentra
el riesgo que están corriendo, a dónde van a ir a parar. Y por eso el Señor quiere salvarles. Cuesta entonces la salvación, cuesta encontrarse con el camino hacia la patria celestial, ¿verdad? Sí, amén. Pero el camino de perdición, aquí dice que son millones, millares, los que se encaminan voluntariamente. El verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva hacia dónde, a la vida. Esto significa a la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Y dice que son pocos los que la hallan. Así de que tiene un costo la salvación, un precio que se pagó, lo pagó Jesús, pero también tiene otro costo en esta parte de que hay que sortear muchos obstáculos, hay que decirle no a muchas cosas, rechazar al mundo, rechazar las propuestas del enemigo y acercarse al dador de la vida, Gloria a Dios, amén. a Cristo Jesús. Sí, gracias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gloria a Amén, que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios. Amén. Hermano, la gente no sabe en lo que se está metiendo, Así es. no sabe para dónde va. Hay que decírselo y por eso hay que hablar clara la palabra del Señor, Sí, amén. ¿verdad? ¿Cuál mensaje cree que sería más claro si usted le dice, mira, ten cuidado porque por ahí dicen que están asaltando? No, es mejor que le diga, mira, yo miré, ahí están haciéndole daño al que pasa por ahí. Es más claro ese mensaje, ¿o no? Y la gente va a poner cuidado, ¿no? Por eso hay que decirle claramente la verdad a las almas, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Bueno, volvemos otra vez a San Lucas. Hoy es media vigilia, no se preocupe. Gloria a Dios. Para el viernes tenemos la vigilia, ¿verdad? Y le vamos a dar cumplimiento al canto que cantamos con Mauricio toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, Gloria a Dios. hablando de su gloria y majestad. Sí. Puro cuento, hermanos, hay veces solo cantamos. Amén, Sí, eso nos pasa. Pero la Biblia dice que hay que esforzarnos. ¿O no? No se esperaba de eso. Se me ocurrió algo. Entonces volvemos a Lucas 19. Miren. Dice en el verso 3 que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. El procónsul deseaba oír la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Zaqueo procuraba, quería ver quién era Jesús, pero aquí había un obstáculo, pero no podía a causa de la multitud. Este era un obstáculo para él, o no lo era. Sí, amén. ¿Cuál era el otro problema con que se encontraba? Era chaparrito, era bajito, pero se las ingenió, dice que corrió adelante y subió a un árbol para verle porque había de pasar por ahí. Gloria a Dios. Y oiga qué sorpresa, hermanos, qué bendición. Verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Es necesario que Jesús llegue a la vida de cada ser humano. Amén. Es una necesidad, gente de Dios. Para los que no son salvos, es una necesidad que no podemos negar, ¿verdad? No podemos decir, no lo necesito. ¿Podrá alguien decir, no necesito
agua para sobrevivir. Ningún ser humano podría decir eso, ¿verdad? No puede decir ningún ser humano, no necesito comida. La necesitamos. No puede decir ningún ser humano, no necesito ese aire, no necesito oxígeno. Si no lo tenemos, ¿qué pasa? Se acaba nuestra existencia. Podemos, hermano, comparar la salvación. No podemos decir que no la necesita el ser humano, la necesita, la necesitamos. Entonces él dijo, Jesús le dijo, desciende porque hoy es necesario. ¿Cuándo? Hasta luego, como dice el dicho, hasta luego es tarde. Por eso hay que echar mano a la vida eterna. Jesús dijo echar mano al reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que hay que asegurarse primero? La salvación, el perdón de nuestros pecados. Y se obtiene cuando venimos a Cristo Jesús. Hoy es necesario, no era el siguiente día. El que ahora nos ve y nos oye y no es salvo, hoy es el día que tiene que salvarse. Si entre nosotros hay alguien que necesita salvarse, deben hacerlo hoy. Ya la Biblia nos enseñó para dónde va la corriente de este mundo. Va para un precipicio, va para un abismo, va para un infierno. Y por eso, hermanos, es que debemos de echar mano a la vida eterna. Ahora, miremos, hermano, algo más de este capítulo, algunos versos. Y puede ver en el verso 12. Mire lo que dice, póngale atención. Dijo pues, es una parábola, usted lo puede ver, que ahí lo dice en el verso 11. Yo lo estoy leyendo el 12, de Lucas 19. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Para dónde se fue Jesús cuando resucitó entre los muertos? ¿Para dónde se fue? Regresó a la gloria, regresó al Padre. Ese es el país lejano. Un hombre noble se fue a un país lejano. ¿Para qué? Para recibir un reino. ¿Y qué? ¿Va a volver Jesús o no va a volver? De él está hablando la Biblia. Él va a volver. Aleluya. El asunto es de que viene a ajustar cuentas con aquellos que despreciaron, que rechazaron este llamamiento que Dios hace a la salvación. A eso va a volver. Y entre tanto entregó, dice, dones, talentos. Pero vamos, hermano, a avanzarle y vea lo que dice el verso 14. Pero sus conciudadanos, ¿de dónde era Jesús? Judío. ¿O no? ¿Quiénes rechazaron a Jesús? Los judíos. La Biblia dice que los gentiles lo recibieron. Pablo fue a predicar, hermanos, en ciertas regiones y dice que los judíos lo corrieron, lo rechazaron, pero los gentiles dicen que se alegraron al oír la palabra del Señor. Y dice que le dijeron a Pablo y a Bernabé, regresen y otra vez vengan el siguiente sábado. Y en uno de esos acontecimientos, de hecho, dice que el siguiente sábado se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Qué precioso cuando hay corazones dispuestos. Jesús se va a glorificar en esa vida. De cierto, le aseguro que no va a ser defraudado. Jesús lo va a recibir como su Hijo. Si usted también lo recibe como Salvador personal de su alma, porque Él es el único
al que Dios el Padre le dio autoridad y potestad en el cielo y en la tierra, para perdonar pecados, para dar vida a los seres humanos. Gloria a Dios. Entonces dice en el verso que estamos leyendo, 14, que sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada que decían los mensajeros: no queremos que Él reine sobre nosotros. ¿Qué gritaban los judíos, hermano, ante Pilato? ¿Qué le gritaban? ¿Qué gritaban? ¿Sabe? Pilato les dijo, aquí les dijo el hombre. Y ellos dijeron, crucifícale. Y él les pregunta y les dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y ellos le dicen, quita, fuera, crucifícale. No lo queremos. Aquí está, lo estamos leyendo. Y aquí todavía no habían crucificado a Jesús, ¿verdad? Pero él ya sabía las reacciones que iban a venir. Sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron una embajada, enviaron un grupo de personas diciéndole, no queremos que este reine sobre nosotros. Pero el Señor va a volver y va a ajustar cuentas con toda esta humanidad. ¿Sabe que una de las razones por qué regresa Jesús? Dice que viene para glorificar a sus santos, para llevar a sus santos, pero dice que el otro propósito es para dejar convictos a todos los pecadores y a todos los que han hablado blasfemias contra Él y a todos los que le rechazaron. Gloria a Dios. Por eso es que hoy es el día de salvación. Sí. Por eso es que hoy es el día de restauración. Hoy es el día de bendición. Amén. Hoy es el día de fiesta en los cielos si alguien se arrepiente. Gloria a Dios. Imagínense cuánto vale una alma sucia, una alma pecadora. Jesús la limpia y después hay fiesta, hermanos. Los ángeles hacen fiesta en los cielos. Por eso es que miren, lea lo que dice Hebreos capítulo 2, bueno, se lo voy a leer, que lo pongan los hermanos ahí también, y no se olvide de Lucas 19. Mire, Hebreos. Por eso es que tanto al que ya es salvo como al que no es salvo, Dios le manda que le ponga la atención necesaria a este tema de la salvación, porque van a haber consecuencias. Mire, dice Hebreos 2, estamos hablando de salvación y aquí la menciona una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si usted camina por una calzada resbaladiza, si se descuida, pega un platanazo en el suelo. Nos caemos, ¿o no? Es lo mismo en esto que lo está advirtiendo la palabra del Señor. Dice que la palabra del Señor es firme, se va a cumplir, hermanos, es lo que significa el verso 2. Gloria a Dios. Que la palabra de Dios no fue dada solamente por enviarla, va a tener su cumplimiento. Esta palabra anuncia juicio, también se va a cumplir ese juicio anunciado. Esta palabra anuncia salvación y se va a cumplir esa salvación porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra anuncia de recompensa, se van a cumplir. Amén. Entonces dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
Lo mismo será en el final. Amén. Los que desobedecieron pagaron caro sus consecuencias. Sí. El pueblo de Israel rechazó al Señor. Entonces aquí está, miren, el verso 13 es el que yo tenía escrito, la gran pregunta. Para usted que no conoce al Señor como Salvador de su alma, para usted que ya lo conoce como Salvador de su alma, la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? Lo que está enseñando en el contexto es que si aquellos tuvieron justa retribución o justa paga por su rechazo, por su desobediencia a los mandamientos del Señor, tampoco este mundo escapará. Tampoco nosotros escaparemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada, ¿quién anunció primero esta salvación? El Señor. De allí levantó para comenzar su iglesia y su reino a 12 hombres que siguieron predicando. Ellos oyeron de primera mano, hermano, de los labios de nuestro Señor. Vieron su rostro. Escucharon, hermano, cerquitita. Pero también hoy nosotros, porque Dios ha venido a ser morada en nuestra vida. Pero aquellos vieron el rostro del Señor. Pero también nosotros lo vamos a ver. Esa es la gran promesa. Pero la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si cuidamos de una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Y Dios, hermano, acompañó con señales y prodigios a sus discípulos. Y a su iglesia hoy también la sigue conduciendo, dándole señales y confirmaciones que Él está con nosotros. No estamos solos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Miren, le voy a comparar Efesios 2. Fíjese, el hombre es posesión de un espíritu inmundo cuando no es salvo. ¿Eso leímos o no leímos eso? Pero Dios quita esa suciedad, quita ese espíritu inmundo y ahora pone su Espíritu Santo en el ser humano. Gloria a Dios, aleluya. Ya nada parecido de aquello que había. Aleluya. Esa es la gracia del Señor. Bendito Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la bendición de Dios. Eso es lo que está rechazando la humanidad. Pero está en un grave peligro todo el que desprecia esta salvación. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Miren, el pecado separa a la humanidad de su Creador. ¿O no? Isaías 59 lo dice a su pueblo Israel. Pero eso no es solamente para el pueblo de Israel, es para toda la humanidad, para todo ser humano. Gloria a Dios. Dios por medio del profeta le dice al pueblo que la mano de Él para salvar todavía estaba dispuesta. Su oído todavía estaba dispuesto para oír. Pero les explica la causa por qué había sucedido esa ruptura, esa separación. ¿Y sabe cuál es? El pecado. Y esas prácticas malas que son abominables delante del Señor no permitirán que el ser humano tenga contacto y comunión con Dios. Por eso es que necesita ser redimido por la sangre de Cristo Jesús, el pecador, para tener acceso a esta gracia. Amén. Y solamente así se puede, por medio de Cristo Jesús. Así de que usted puede leer, o cuando pueda leer Isaías 59, va a encontrar que la causa de la separación del ser humano con su Dios es el pecado.
Tanto que dice que llega a estar escrito. Pero ahí viene otra vez la gran propuesta de redención. Si alcanzamos a leerlo, lo vamos a citar. Amén. Pero hermanos, hay un peligro. Vamos a volver a Lucas y algunas citas más. ¿Qué dice usted? Si hubiera sabido, hubiera traído comida, porque se alargó esto. No importa, hermanos, vamos a estar aquí un momento más. Miren, dice en Lucas 19, vaya al verso 27. ¿Qué leímos en el 14? Que sus conciudadanos, los judíos, no quisieron a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuál será el fin de aquellos que lo rechazaron, que despreciaron? Esto dirá, hermanos, del Señor, porque Jesús no regresará como vino la primera vez, como un cordero que no abrió su boca ante los que lo maltrataban, lo trasquilaban, lo torturaron. Dice que no profirió palabras aun cuando lo ultrajaban. Amén. Amén. Se mantuvo sereno, firme, ¿verdad? Y se burlaban de él. Pero cuando él regrese, mire, va a pasar esto. Ahí lea usted el entremedio, del 14 hasta el 27, yo le estoy avanzando. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. ¿Qué va a pasar con los que no quieren que Jesús reine en sus vidas? Ya no solo a aquella nación, sino a toda persona o individualmente a cada uno, porque todos, dice, vamos a estar delante del tribunal de nuestro Señor. Y cada uno va a dar cuenta delante de Él de lo que hemos hecho aquí en esta vida. Y por eso es importante buscar el perdón de nuestros pecados. Ya no se tiene que buscar después de muerto, es ahora. Y también dice aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Sabe usted que en Israel, cuando un rey era elegido y había cierto grupo que no lo querían, el día que él tomaba el trono, a todos esos los traían y les ponía el pie sobre su cuello y después los decapitaban? Jesús va a castigar a los que lo rechazaron, porque Él vino a salvar, a buscar y a salvar los que se había perdido. La oportunidad está para toda la humanidad. Esta gran salvación. ¿Sabe que la Biblia dice, hermanos queridos, que el que no ama al Señor Jesucristo, la Biblia pronuncia un juicio de maldición? Es duro, es pesado, lo oímos así, pero la Biblia lo dice. Y si no, usted puede leerlo cuando usted quiera en 1 Corintios 16, 22. Bueno, se lo voy a leer. Si lo quieren poner los hermanos ahí, porque dentro de esto que habíamos escrito, miren, primero, ¿qué se anuncia? Antes de Pablo proferir esa sentencia. Mire, dice, el que no amare al Señor Jesucristo. ¿Y sabe quién lo dijo? El apóstol de la gracia, ¿verdad? Pero él estaba predicando ese mensaje de la gracia. Y al rechazar esta gracia, ¿qué le espera y qué le va a tocar a todo el que despreció? Y él dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema y
¿Saben ustedes, verdad, lo que significa esa palabra? Amén. Es un juicio de maldición. Sí, maldición. Pero ¿qué quiere Dios en vez de eso? Bendición para las almas. De Judas se dice en la profecía que él amó más la maldición que la bendición. Usted puede leer el Salmo 9 y lo va a encontrar. Y dice, amó la maldición, esta le vino. Pero el que ama la bendición le va a venir ¿qué? La bendición. Y entonces, ¿con qué termina el verso 22 de 1 Corintios? El Señor viene. Sí, gloria a Dios, aleluya. El Señor regresa. Gloria a Dios. Ese es el hombre noble, el más noble que ha cruzado por esta tierra. Sí, amén. No solo noble, sino santo Aleluya. y puro. Gloria a Dios. La Biblia lo describe como un cordero sin mancha, sin mácula, sin pecado, sin culpa. Aleluya. ¿Sabe usted que cuando se iba a sacrificar el cordero pascual, porque pasaron 1000 años haciéndose sacrificios, se seleccionaba ese cordero y pasaba una semana el sumo sacerdote buscándole, mirando que no tuviera ningún defecto, para que fuera aceptado ese sacrificio delante de Dios en el día de la Pascua. Gloria a Claro que Dios. eso es lo que prefiguraba la muerte de Cristo Jesús. Amén. Pero ahora vamos a algo. A Jesús lo tuvieron, hermano, una semana. Lo juzgó Pilato, lo juzgó Caifás, lo juzgó Anás, lo juzgaron todos. Y ninguno halló culpa en él, Aleluya. porque era santo. Aleluya. Este es el hombre noble que se fue de regreso al cielo Gloria a Dios. y va a venir con poder y gloria. Gloria a Dios. Y le va a dar retribución a cada ser humano. Sí, amén. Pero antes de castigar y ejecutar su juicio, Él está haciendo una gran propuesta. Le Amén. está ofreciendo las moradas que con anticipación, que la Biblia dice que antes de la fundación del mundo ese reino estaba preparado. Eso le está ofreciendo el Señor a esta humanidad. Eso le está ofreciendo al pecador. El pecador, ¿qué le puede dar a Jesús? Sus pecados, sus miserias. Pero Él ofrece riquezas. Gloria a Dios. Y le voy a leer, hermanos, algo más, y con esto sí terminamos. Gracias a Dios, diga usted. Mire, Mateo capítulo 25. Pablo ha dicho que el que no amare al Señor sea anatema, Sí, amén. sea maldito, en otras palabras, porque es lo que significa en otro idioma. Y ya lo hemos visto, que el Señor lo pronunció que cuando Él regrese va a hacer juicio con aquellos que lo rechazaron. No lo digo yo. Amén. Gloria a Dios. Mire, Mateo dijimos capítulo 25. Busque, ahorita le doy el versículo. Mateo 25 es el verso 41. Mire, esto será, hermanos, lo más triste que podrá recibir y escuchar ese ser humano que ahora está siendo invitado a la boda del Cordero, a gozar del reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén. Pablo está diciendo en 1 Corintios 16, 22, y Jesús dice aquí que Él dirá a los de la izquierda. Pero qué bonito, ¿verdad? Porque a los de la derecha les dirá, ¿cómo les dirá?
Venid benditos de mi Padre. Aleluya. ¿A qué? A heredar el reino preparado para vosotros desde antes del principio del mundo. Gloria a Dios. Pero aquí también hay otra sentencia. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, Amén, amén. al fuego eterno. Sí. ¿Para quién fue preparado ese lugar de tormento? Para el diablo y sus ángeles que siguieron su rebelión en el cielo. Amén. No fue para los seres humanos. Amén. Los seres humanos van a ir ahí porque eligieron ir ahí, pero Dios no quería. Sí, amén. Y sabe que el ser humano no se va a perder por tan pecador que sea, por lo que haga, por lo que haya hecho. ¿Sabe por qué se va a perder? Por esto que estamos explicando, por haber rechazado al Rey Sí, amén. de Reyes, al Señor de Señores. Gloria a Dios. Por haber rechazado y despreciado la gran salvación que el Señor preparó y dispuso para todos los pueblos, porque no solo para Israel. Eso dijo el viejecito Simeón y la señora Ana, de más de 90 años, que había dispuesto y preparado salvación, la había aparejado para todos los pueblos. Así de que es para todas las naciones. La invitación es para todo el que quiera. El Señor dice: venid luego, dirá Jehová. ¿Y en qué posición quedará el ser humano cuando venga con el Señor? Va a estar a cuenta con el Señor. Dice: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Como la blanca lana. Solamente la sangre de Jesús puede purificar la vida arruinada del ser humano. No hay ningún jabón, hermano, de lavadores que pueda purificar el alma del ser humano. Solo la sangre de Cristo Jesús. Por eso Jeremías amonesta al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba mal, estaba pecando, pero ellos encubrían sus males, hermano, con sacrificios y ceremonias, con fiestas, con nuevas lunas, con toda esa clase de fiestas que Dios ya no las quería. Y por eso les dice: aunque te laves con jabón y amontones lejía, tu pecado permanece delante de mí. Sí, amén. Por eso ninguna ceremonia religiosa. Yo tengo que decirle la verdad. Amén. Ni una misa de cuerpo presente ni de cuerpo ausente podrá llenar al ser humano. Amén. Gloria a Dios. Solamente Jesús. Aleluya. ¿Pero cuándo? Ahora. Hoy. Mateo 11:24, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día Sí, amén. Gloria a Dios. y sígame. Sígame. Compromiso y disciplina. Aleluya. Ser consecuentes, ser perseverantes hasta el fin. Primeramente, un acto, recibir esa salvación de parte de Cristo Jesús y de ahí seguir adelante. Gloria a Dios. Me detengo aquí. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Muchas gracias a mi Dios por que nos concedió escuchar su santa palabra. Aquí nos vamos a ver, ¿verdad?, el día domingo. Miren el movimiento de los hermanos. Y todavía no nos hemos despedido. Gloria a Dios. En un momento nos despedimos. Bendito el nombre del Señor. El evangelismo, hermanos, para las 3:30 p.m. en el de Anza, el parque de Anza, para el próximo, mañana, o el otro sábado, no la vi, mañana, 3:30. Así de que ahí está la oportunidad para que
nos acerquemos y al menos apoyemos al que se dirija a la audiencia con la palabra del Señor, porque se necesita. Así de que este es el anuncio, que Dios les bendiga, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a regresar a casita y que Dios los guarde. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, por el tiempo que estuvimos en este lugar, meditando en tu palabra, Dios del cielo, yo te ruego que a alguna alma esta palabra le llegue y pueda recibir esta propuesta divina de tu gracia, mi Dios, que es para salvación y perdón de pecados. Y aquel que no se sienta bien en este caminar pueda reconsiderar, pueda hacer nuevos votos y así poder continuar. Porque hemos leído que no podemos descuidar esta salvación. Muchas gracias, Dios Santo, porque tú nos hablas siempre, justo a tiempo, porque tú conoces nuestras vidas. Dios mío, estamos para retirarnos de este lugar y te ruego que a donde nos encaminemos, a donde vaya cada familia con sus niños y todos, seamos guardados del mal y que esa paz santísima a la que hemos sido llamados gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y todo esto te lo rogamos en el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Muchas gracias, mi Dios. Despide tu pueblo en paz. Amén.